Ok, entonces vamos a hablar sobre el tema de traducción. Este es como que el siguiente paso del tema de síntesis de proteínas. Se recuerdan que yo les decía la semana pasada que en el primer módulo pues nos enseñan todo lo que son todas las macromoléculas, desde carbohidratos, el agua, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Pues ahorita en este tema de transcripción y traducción es donde nos damos cuenta que el poder ver y el poder estudiar bien a fondo el tema de las macromoléculas es bien importante porque si se dan cuenta, acá estamos hablando de dos de ellas, ¿verdad? Estamos hablando tanto de proteínas, que es lo que se está sintetizando, pero a la vez también se está involucrando en este proceso los ácidos nucleicos. La semana pasada veíamos cómo nuestro banco de información genética que está conservada en el núcleo en forma de ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, lo convertíamos o lo transcribíamos para darle una palabra más exacta a otro tipo de los ácidos nucleicos, que es el ácido ribonucleico, que es el ARN. Decíamos la semana pasada que el ácido ribonucleico, su característica era que obviamente es más corto que el ácido desoxirribonucleico ADN, que obviamente en procariotas y en eucariotas el proceso era completamente distinto, pero que en eucariotas todos los procesos eran regulados. Entonces, al hacerlo regulado, hace que estos sean procesos complejos y al hacer que sean procesos complejos, pues básicamente nos permite que todos los procesos estén regulados. Ahora, ¿por qué es importante la regulación? Que es el tema que les toca la próxima semana. Es importante porque entonces nos permite que nuestro cuerpo no sea perfecto y al no ser perfecto el cuerpo pueda tener errores. Pero lo más importante es que estos mecanismos de regulación permiten que el cuerpo se dé cuenta que está cometiendo un error, pero que más allá de eso lo pueda arreglar. Entonces ya tenemos nuestro material genético transcrito ya en forma de ARN o pre-ARN en su primer paso y hablábamos la semana pasada que una gran diferencia que hay entre eucariotas y procariotas es que en eucariotas estos ARN no se sintetizan completamente funcionales, sino que previamente tiene que pasar por ciertos procesos que veíamos la semana pasada, por ejemplo, el ácido, el ARN mensajero, ¿verdad? Tenía que pasar por el corte, por el empalme alternativo, que es el corte de los intrones y el empalme de los exones, pero más allá de eso, darle un sitio de reconocimiento, que era el casquete 7 guanosina, y un sitio de protección, que era la colapolía. Mirábamos en el caso del ARN de transferencia, que básicamente era un poquito más complejo. Teníamos que cortar, ¿verdad? Una secuencia líder, teníamos que agregarle, teníamos que hacer modificación de bases, etcétera. Y mirábamos en el caso del ribosomal que pues podíamos observar que se producía utilizando dos polimerasas, ¿verdad? La número uno y la número 3 y que luego estos tenían que cortarse y luego unirse y formar las subunidades ribosomales, ¿verdad? Una que era de 60 unidades de sedimentación y la otra que era de 40 unidades de sedimentación. Entonces, y así sucesivamente. ¿Por qué es importante dar una retroalimentación de esto? Pues para saber dónde nos quedamos la semana pasada, ¿verdad? Entonces ya básicamente ya tenemos nuestro ARN mensajero listo, que se recuerdan que yo les decía la semana pasada que era como el chismoso del grupo porque era el que iba a llevar la información y es la información que nos va a servir a nosotros para qué? Para poder sintetizar o iniciar, bueno, sintetizar proteínas y se recuerdan que yo les decía algo importante, que que ustedes en el primer módulo miraron los diferentes niveles de estructuración o de plegamiento de las proteínas y pues a este punto yo siento que ya ustedes ya tienen que reconocer que el primer nivel de estructuración de las proteínas, ¿quién lo da? El ARN mensajero, porque el ARN mensajero es el que nos va a decir a nosotros cuál es la secuencia de aminoácidos que tiene que tener esa proteína. Tenemos el ribosomal que se van a dar cuenta ahorita que prácticamente es la maquinaria que va a permitir sintetizar las proteínas
pero también vamos a tener el ARN de transferencia, que es bien importante porque él va a servir como un comunicador que va a reconocer los codones que tienen el ARN mensajero y va a traer los aminoácidos que necesitamos para sintetizar las proteínas. ¿Sí? Bueno, como les decía la semana pasada, no es necesario que levanten la mano si tienen alguna duda, pueden activar su micrófono, pueden hacerlo a través del chat, no hay ningún problema. Y pues básicamente tienen la libertad de preguntar, entonces por esa parte no tengan pena, ¿vieron? Entonces yo lo que quiero es que salgan aquí sin dudas. Bueno, básicamente lo que vamos a hablar el día de hoy es hablar un poco sobre la traducción, darnos cuenta que el proceso de traducción, como es un proceso anabólico, lo mismo que pasaba con la transcripción, pues básicamente eh, es un proceso que va a consumir energía, por supuesto. Es importante reconocer todos los componentes que nosotros necesitamos para poder llevar a cabo la síntesis, ¿verdad? Desde el ARN mensajero maduro, los ribosomas, que ya es ARN ribosomal maduro, los ARNs de transferencia, ¿verdad? Que hay un montón, y todas las fases de traducción, el inicio, los factores de inicio. Se recuerdan que como es todo el proceso es bien regulado, vamos a necesitar de factores. ¿Qué son factores? Pues son estructuras químicas que nos van a servir a nosotros para ir regulando e ir guiando a toda la maquinaria que nos va dando todo esto, ¿verdad? Bueno. Entonces, en temas así muy, ¿cómo les diría? Muy básicos, pues vamos a hablar de lo que es traducción. Ahora, la traducción es básicamente el proceso en el cual nosotros, a ver, ya tenemos cierta parte traducida en el idioma para que pueda ser reconocido y pueda ser interpretado por la maquinaria. Ya tenemos ese lenguaje, pero nuestro cuerpo todavía no reconoce eso porque al final de cuentas eh, eso a él no le sirve porque todavía no es funcional. Entonces, si no es funcional, eso significa que necesita transformarlo en una forma que sí le sea funcional. ¿Cómo le va a ser funcional? Pues básicamente, em, pues básicamente volviéndolo en una estructura química que sí pueda utilizar. ¿Cómo sí la va a poder utilizar? Pues volviéndolo en proteínas. Entonces ya tenemos los ARNs mensajeros y ellos son los que nos van a guiar para la síntesis de esta proteína. Entonces la traducción básicamente es la interpretación de un lenguaje de nucleótidos a un lenguaje de aminoácidos. Si a mí me preguntan cómo se llama el proceso a través del cual yo convierto, ¿sí? Un intermediario de nucleótidos a un lenguaje de aminoácidos o convertir de ARN mensajero a una secuencia proteica, se le llama traducción. Si a mí me dicen cómo se llama el proceso de pasar de nucleótidos a proteínas sin especificarme qué nucleótido, yo le llamaría expresión genética. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ADN también es una secuencia de nucleótidos. Obviamente esto es bien importante porque la traducción es la que nos va a determinar la estructura primaria de las proteínas, ¿verdad? Obviamente, para que pueda llevarse a cabo este proceso, vamos a necesitar de un intérprete. ¿Qué significa? De una maquinaria que lea al ARN mensajero y que pueda atraer a los ARNs de transferencia y ir acoplándolo de una vez. Entonces nos vamos a dar cuenta que los ribosomas, miramos que son dos subunidades, pero es una maquinaria tan excepcional y tan compleja que puede hacer muchísimas cosas. Ahora, es importante darnos cuenta que todo esto se va a manejar bajo un lenguaje. Y es un lenguaje donde vamos a acoplar a los tríos. Tríos de nucleótidos que se van a llamar codones, ¿verdad? O tripletes de nucleótidos, que cada uno de ellos nos van a dar la información necesaria para saber a qué aminoácido se tiene que llegar a unir ahí y cómo se va a ir dando la secuencia. Entonces vamos a ir viendo este proceso, les digo, es mucho más fácil, es más entendible que la transcripción y créanmelo. Ahora,
Antes de ver el proceso como tal, es importante que nosotros hablemos del código genético. Cuando nosotros hablamos de un código genético, nos hacemos referencia básicamente a los distintos tipos de combinaciones que hay de los nucleótidos y que esas combinaciones nos van a regir, ¿sí? A qué aminoácido vamos a producir. Ahora, quiero que miremos esto. ¿Se recuerdan que yo les decía hace unos momentos que para saber qué aminoácido yo voy a producir, yo necesito evaluar tres nucleótidos, ¿verdad? O un triplete. A eso le vamos a llamar codón. Ahora, ustedes me van a decir, pero ¿cómo sé cuál es codón y cuál es el anticodón? El codón es el que está en el ARN mensajero. Y el anticodón, ¿se recuerdan que lo mirábamos la semana pasada? Es la secuencia que vamos a encontrar en el ARN de transferencia. Ahora bien, hagamos esta analogía. Nosotros tenemos que saber, y eso lo tuvieron que haber visto en el primer módulo, que hay 20 aminoácidos. Hoy en día han descubierto otros, pero todavía se sigue manejando 20 aminoácidos. Ahora, esos 20 aminoácidos son los que van a formar proteínas, ¿sí? Ahora, si nosotros nos ponemos a revisar esta tablita, nosotros podemos darnos cuenta que hay 64 combinaciones diferentes. Y uno dice, puchis, pero ¿cómo hay 64 codones y solo hay 20 aminoácidos? ¿Sí? Entonces, ¿por qué hay más? Básicamente, este fenómeno se lleva a cabo esto se lleva a cabo por un fenómeno que hoy en día se le conoce como código degenerado. ¿Qué es el código degenerado? No es más que un aminoácido, ¿sí? Puede estar o puede estar codificado por más de un codón. Ahora, ojo, miren, el año pasado vino una pregunta que para muchos tal vez podría ser fácil, pero a algunos los podría confundir. Decía, ¿un codón puede codificar más de un aminoácido? Venía al revés. A ver, ¿qué me contestarían ustedes? ¿Falso o verdadero? ¿Será que un codón, que es el conjunto de tres nucleótidos, me puede codificar a más de un aminoácido? ¿Cómo sería la respuesta correcta? Exactamente. Un aminoácido, ¿sí? ¿A qué me estoy refiriendo con aminoácido? Con leucina, con fenilalanina, con prolina, treonina, asparagina, triptófano, todos esos, ¿verdad? Los 20 que conocemos. Entonces, eso ténganlo bien en claro. Por el código degenerado, un aminoácido puede estar codificado por más de un codón. Ahora, un codón solo me va a codificar a un aminoácido, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso porque les digo, son preguntitas que uno dirá, ay, qué fácil, pero lo tienden a confundir, ¿sí? Y por eso se llama degenerado. Ahora, vamos a ver, creo que por aquí lo tengo en una diapo. Ok, miren, ahora, antes de explicarle estos codones específicos, va. Les decía, hay 64 codones o combinaciones de codones, pero solo vamos a codificar a 20 aminoácidos. Ahora, si ustedes han analizado, cada codón tiene tres letras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si a mí me dan un codón que les digo, sea ACA, por ejemplo. Entonces yo vengo y busco ¿cuál es la que me da mi primer letra? Va, la A, que es esta de acá, es la A. Y les decía A, C, entonces ya uno y ya tengo esto. Y la A, que es esta de acá, me va a dar paratreonina. Entonces, si ustedes se dan cuenta y se ponen a analizar la tabla, hay un fenómeno bien característico. Y es que este código degenerado consiste en que quién me va a regir a mí
a qué aminoácido se va a producir es la primera y la segunda letra, o sea, el primer y el segundo nucleótido. El tercero puede variar, pero ya no es tan drástico para cambiarlo. Si se dan cuenta, todas estas que producen treonina es AC, 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 la primera y la segunda letra. Y la tercera puede ser U, puede ser C, puede ser A o puede ser G, que siempre me produce treonina. Obviamente hay algunas excepciones, pero quiero hacerles este énfasis para que se den cuenta que es la primera y la segunda letra quien a mí me rige qué aminoácido es el que se va a producir. ¿Por qué? Porque recuérdense que hay mutaciones. O sea, ¿eso qué significa? Que si hubiera una mutación o hubiera un problema en la tercera letra, no hay como que mucho problema en la síntesis de esa proteína. A como si lo hubiera en que el problema se diera en el primer o en el segundo nucleótido del codón. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta el momento? Que tal vez los haya confundido o no hayan entendido algo. Ok, va. Entonces, esta tablita es bien clave. Y miren, aunque se mire tan fácil para leer, yo sí les diría, practíquenla un poco porque el año pasado vino en el examen la tablita, o sea, tampoco nos van a obligar a aprendérnosla, pues, pero viene la tablita y sí nos dicen, a veces ponen preguntas como que, si tengo tal codón, ¿qué aminoácido se produce? Entonces solo es de buscar en la tablita y encontrarlo, ¿verdad? Bueno. Entonces, el código genético lo podemos leer con esta tablita. Hay otras que no son tablas, sino que son como círculos, ¿verdad? Es circular. Entonces hay diferentes tablitas de que nos pueden servir para leer. Ahora bien, les decía, hay 64 combinaciones, pero de esas 64 combinaciones, solo 61 son codificadas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay tres combinaciones, o sea, hay tres codones que no se codifican, sino que nos van a indicar otra cosa. Por ejemplo, yo lo categorizaría en cuatro grupos. Por ejemplo, el primero que sí es codificable, que es AUG, que si ustedes lo buscan en la tablita, y por eso está en verde, nos va a producir, nos va a codificar al aminoácido metionina. Resulta que este auge es el inicio de la traducción. Entonces, cuando ustedes tengan, yo creo que ya entregaron una hoja de trabajo de eso, porque si no estoy mal, esa hoja se entrega en el fin de semana entre transcripción y traducción. Creo que ya la entregaron. Entonces, ahí les tuvieron que poner una secuencia y creo que les tenían que poner la secuencia de aminoácidos y hasta qué posibles mecanismos post-traduccionales podía llevarse a cabo. Creo que así me recuerdo que así era la del año pasado. Entonces, es bien característico porque uno se mata y uno dice, puchis, desde ya hice la transcripción, que eso es lo más fácil, pero al analizar uno dice, puchis, pero ¿desde dónde empiezo mi traducción? Entonces resulta que algo común que van a tener todas las secuencias de proteínas es que todas van a empezar con metionina. Todas las proteínas empiezan con metionina. ¿Por qué? Porque el codón de inicio, ¿cuál es? AUG. Y de todos los aminoácidos, si ustedes revisan su tablita, el único que tiene solo un codón es la metionina. De ahí todos o tienen o tienen dos, o tienen tres, o tienen cuatro codones que los pueda codificar. La metionina solo tiene uno, ¿sí? Es el único aminoácido que solo se codifica con un codón. Ahora, tenemos otro, que ese sí forma parte de los 61 que son codificables. Tenemos tres más que esos no son codificables. Y ahora, así como hay un codón que me indica dónde va a iniciar la traducción, van a haber codones que me van a indicar dónde va a terminar. Son tres diferentes que esos sí se los tienen que aprender, que es UAG, UAA y UGA. Esos tres codones a mí me dicen aquí termina, ellos ya no codifican a ningún aminoácido, entonces ahí va a terminar su secuencia. Aunque
el ARN mensajero sea más largo, no importa. Si en medio está algún codón de estos, ahí va a terminar la síntesis de proteínas. Entonces en la hoja de trabajo yo me recuerdo que era una secuencia bien larga, era como de una página creo yo, o más. Y al final la proteína era bien pequeñita porque el codón stop estaba como en la quinta, sexta línea, algo así me recuerdo. ¿Sí? Entonces eso es bien importante que nosotros nos demos cuenta. Solo como un dato curioso que sí se los menciono porque sí lo preguntaron el año pasado, es la diferencia entre el codón de inicio de eucariotas y procariotas. Y es que el de eucariotas es metionina, pero en procariotas es una metionina modificada que se llama formilmetionina. Solo para que lo tomen en cuenta porque si hay exámenes donde lo han preguntado. Entonces, si se dan cuenta, como les decía, hay como nuestro código es degenerado, entonces hay diferentes formas que se puedan producir. Entonces yo les decía, metionina se codifica solo con un codón. Voy a corregir porque ahorita me estoy recordando que triptófano también solo es con uno, pero el codón de inicio siempre es metionina. Pero podemos ver, por ejemplo, a una serina, que la serina tiene 6, ¿sí? Tiene 6 codones que la pueden codificar, o sea, es bastante, ¿verdad? Y esta es otra, esta creo que es la tablita de CARP. Y como les digo, hay diferentes formas de que se puedan producir. Ah, para recordar, es importante recordar el tema del primer módulo de las proteínas y recordarnos, ¿verdad?, que son 20 aminoácidos principales que se reconocen en la biología hoy en día y son los que se siguen utilizando. Y es importante recordar la estructura química de cómo se forman los aminoácidos. Es importante darnos cuenta que un aminoácido tiene un grupo amino, tiene un carbono alfa, tiene un grupo carboxilo, tiene un hidrógeno y tiene un grupo R, que es el que le va a dar identidad, le va a dar complejidad y le va a dar funcionalidad a ese aminoácido, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué necesitamos nosotros para que se pueda llevar a cabo el proceso de traducción? Así como la semana pasada veíamos que en la transcripción necesitábamos la enzima, necesitábamos los ribonucleótidos trifosfatados y necesitábamos factores específicos, factores generales y así sucesivamente, lo mismo vamos a necesitar en la traducción. Entonces en la traducción vamos a necesitar los factores de traducción que van a funcionar tanto en el inicio, en la elongación, como en la terminación del proceso. Vamos a necesitar aminoacil ARN de transferencia. Ahora ustedes dirán, ¿a qué horas apareció ese término? Ok, ¿qué es un aminoacil? No es más que un aminoácido unido a un ARN de transferencia. Eso. Si ustedes se dan cuenta, esta imagen que está en la esquina inferior derecha, ustedes logran observar un ARN de transferencia. Entonces, ¿cuál es el aminoácido? Es una estructura al cual un aminoácido se une a esta estructura de ARN de transferencia. ¿Eso qué significa? Que ARN de transferencia solo vamos a conocer a 20 diferentes. ¿Por qué? Bueno, vamos a tener 61 por el tema de los anticodones, ¿verdad? Entonces vamos a tener 61 ARN de transferencias distintos porque van a ser equivalentes a los mismos números de los codones. Ahora, ¿quién es el que tiene el anticodón? ¿Se recuerdan que se los dije? El ARN de transferencia. ¿Qué es el anticodón? Es un equivalente son bases complementarias al codón que tiene el ARN mensajero. Los ribosomas, que son estos que observamos acá, es importante darnos cuenta que hay una subunidad pequeña de 40 unidades de sedimentación y hay una subunidad grande que es la catalítica, ¿verdad? Es importante ver también que esta subunidad tiene 3 sitios que vamos a ver más adelante, que es donde se va a unir, luego se va a acoplar y luego se va a expulsar a la secuencia de aminoácidos.
Y obviamente vamos a necesitar de un ARN mensajero, ¿verdad? Porque ese ARN mensajero nos da la información, este tiene el codón de inicio, va a tener los codificables y va a tener los codones de terminación, que como bien sabemos cuáles son, UAA, UAG y UGA, ¿sí? Entonces, es importante recordar un poco sobre el ARN de transferencia. Se recuerden que el ARN de transferencia es una molécula que nosotros le vamos a llamar interpretadora o adaptadora. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, esta es la que tiene la, la función de traer, ¿verdad? Todos los aminoácidos que se necesitan para la síntesis de la secuencia. Este es el que a través de su anticodón es el que va a tener la capacidad de ir reconociendo a los codones del ARN mensajero. Entonces significa que el ribosoma su única función es enzimática en el tema de acoplar cada uno de los aminoácidos que trae al ARN de transferencia. Entonces vamos a tener dos sitios importantes que hay que resaltar, ¿verdad? Del ARN de transferencia. Vamos a tener este sitio inferior que es el anticodón, que se recuerdan que este anticodón es el responsable de reconocer al codón y va a ser a través de una complementariedad de bases. Pero en su extremo 3', ¿verdad? Que se recuerdan que fue donde se le añadieron una secuencia al momento de la posttranscripción del ARN de transferencia y activarlo, porque es aquí donde se añadía esa secuencia CCA, no sé si se recuerdan, y porque es importante, porque es acá donde se va a unir el aminoácido, ¿sí? Entonces, específicamente se va a unir a la adenosina, ¿sí? En su extremo. También es importante, por ejemplo, acá, en esta imagen se logra ver mejor. Entonces aquí tenemos esta secuencia CCA. ¿Y por qué nos muestran el OH? Porque en el OH de esta adenosina es donde se va a unir el aminoácido. Entonces acá miramos de una vez el proceso de apareamiento de las bases, ¿verdad? Entre un codón y entre un anticodón. Entonces es importante recordar que el codón lo vamos a encontrar en el ARN mensajero y el anticodón lo vamos a encontrar en el ARN de transferencia, ¿sí? Ahí lo vamos a encontrar. Los codones, recuérdense que estos se están en una dirección 5' a 3'. Eso significa que como va a haber apareamiento y aquí en eucariotas se maneja que es al revés, significa que el anticodón tiene que estar en una dirección 3' a 5'. ¿Por qué es importante que recuerden esto? Porque les pueden colocar en el examen una secuencia, ¿sí? Y ustedes rápido, una secuencia solo de 3 nucleótidos, les van a colocar un triplete. Les pueden colocar esta secuencia y ustedes sin pensarlo se van a ir a la tablita y van a ir a buscar a qué aminoácido pertenece. Pero es ahí donde está el problema, porque ustedes tienen que reconocer, ¿sí? Por favor, si la secuencia que les están dando corresponde a un codón o corresponde a un anticodón, ¿sí? Por favor. Entonces, tienen que darse cuenta. ¿Cómo lo van a reconocer? Les tienen que poner cuál es el extremo 5' o cuál es el extremo 3'. Se los pueden poner así o se los pueden poner como yo les dije la semana pasada, de qué lado está el OH y de qué lado está el grupo fosfato, ¿sí? Entonces, por favor, eso tienen que reconocerlo bien porque los pueden confundir. Los pueden confundir en ponerles el codón y ustedes el anticodón, pero antes de eso, bueno, les ponen el codón y ese codón lo tienen que convertir a anticodón y ir a buscarlo a la tablita, ¿sí? Porque si no, perdón, les pueden dar el anticodón, lo tienen que convertir ustedes a codón y en forma de codón, de forma de 5 a 3, ustedes lo tienen que ir a buscar a la tabla. Porque el año pasado eso pasó, nos dieron la secuencia de anticodón, muchos se fueron a buscarla a la tablita
tuvieron la suerte de que no coincidía y no aparecía ninguna de las opciones en las respuestas. Entonces ahí fue lo que les permitió darse cuenta que algo malo estaban haciendo y se dieron cuenta la mayoría, los que pudieron, que lo que nos estaban dando era el anticodón. Entonces si les dan el anticodón, que es de 3 a 5, lo tienen que convertir a codón y luego ir a buscarlo a la tabla. Bueno, eh, esta hipótesis de balanceos de ARN de transferencias es lo que les decía, que quien va a marcarnos, ¿verdad? Nos va a marcar eh, la línea de codificación es el primero y el segundo nucleótido del triplete, ¿verdad? El tercero es un poquito más flexible y entonces no va a haber tanta variación con qué aminoácido se va a codificar. Si cambia el primero o cambia el segundo, ese sí nos puede dar diferencia. Ahora, antes de entrar al proceso es importante reconocer cómo se están formando todas las estructuras. Ya vimos cómo se formaba el ARN de transferencia la semana pasada. Entonces, por ejemplo, es importante ver cómo a este ARN de transferencia se le une el aminoácido. El aminoácido se une con el ARN de transferencia en el extremo 3' en su OH a través de un enlace de tipo éster, ¿sí? Eso es importante que lo reconozcan. Entonces, básicamente se va a formar entre el último nucleótido del ARN de transferencia en el extremo 3', que se recuerdan que le agregamos la secuencia CCA, entonces significa que ¿cuál va a ser? Va a ser adenina, ¿verdad? Entonces, a la adenina, a su OH, se le va a formar el enlace éster con el grupo carboxilo de ¿quién? Del aminoácido que corresponde, ¿sí? Entonces, básicamente eso. ¿Quién va a llevar a cabo este proceso? Pues lo va a llevar a cabo una enzima que es la aminoacil ARNT sintetasa, ¿verdad? Obviamente, dice acá, para que se forme el enlace se necesita energía. Por eso es que les decía, siempre que hay formación de enlaces y obviamente estamos hablando de un proceso de síntesis que corresponde a un proceso anabólico, eso significa que va a ser un proceso endergónico. ¿Qué significa que sea un proceso endergónico? Significa que para que se lleve a cabo es un proceso que va a necesitar energía, ¿verdad? Bueno, entonces esta imagen que nosotros observamos acá corresponde a la a la aminoacil ARNT sintetasa y nos muestra todo el mecanismo. ¿Es importante que se sepan el mecanismo? La verdad no, casi no, es raro que lo pregunten, más lo preguntan tal vez en algún corto laboratorio o al momento de la discusión de clase, pero en el examen, creo que para el examen lo importante es que ustedes sepan el nombre de la enzima que lo hace, es un proceso termodinámicamente favorable y que obviamente para que se lleve a cabo necesitan energía, ¿verdad? Bueno, ¿qué son los ribosomas? La semana pasada yo les decía que pues los ribosomas van a ser estructuras que las podemos encontrar en dos lados. Las podemos encontrar libres en el citosol o básicamente las podemos encontrar ancladas al retículo endoplasmático rugoso, que eso es lo que le da la característica a este retículo de ser rugoso, ¿verdad? Entonces, básicamente los ribosomas van a ser estas enzimas que nos van a servir a nosotros para poder llevar a cabo el proceso de elongación de la cadena, ¿verdad? Entonces, se recuerdan que va a haber una subunidad menor, va a haber una subunidad mayor. ¿Quién es la catalítica? La subunidad mayor. En la subunidad mayor va a haber alguna parte que lo conforma, que tiene actividad catalítica y que va a tener función de peptidiltransferasa. ¿Qué significa que sea que tenga función de peptidiltransferasa? Que pueda ir formando los enlaces peptídicos entre un aminoácido y otro. Obviamente este ribosoma va a tener proteínas asociadas, ¿verdad? Eso es donde nos dábamos cuenta la semana pasada, cómo es que los ribosomas no solo están formados de ARN ribosomal, sino que también tenemos cierta parte de proteínas, ¿verdad? También es importante reconocer que los ribosomas tienen 4 sitios de unión, que lo vamos a encontrar en el interior del complejo, que van a abarcar tanto su unidad mayor como su unidad menor.
muchos de los cambios que se lleven a cabo, prácticamente son bien pocos los que se llevan como enzimáticamente, pero la mayoría sí van a ser promovidos por cambios mecánicos. Obviamente, para que se lleven estos cambios mecánicos y que los ribosomas puedan tener movimiento y poder llevarlos a cabo, vamos a necesitar hidrólisis de energía. Ahora, hay una característica respecto a esta hidrólisis de energía y es que no va a utilizar ATP, sino que la energía que va a utilizar lo va a usar en forma de GTP, ¿sí? Entonces es importante reconocer estos sitios de unión que como les decía van a ser 4 sitios de unión como tal, ¿verdad? Vamos a tener acá al sitio A. A este sitio A se le llama A por aminoacil. ¿Por qué? Porque es acá donde se llega a unir el ARN de transferencia para depositar al aminoácido que nosotros necesitamos. Vamos a tener un sitio P de peptidil porque es acá donde se va a llevar la unión de un aminoácido con otro. ¿Eso qué quiere decir? Que se van a formar los enlaces, ¿verdad? Los enlaces peptídicos. Y en el sitio E, que es de exit, ¿verdad? Va a ser el sitio de salida, el sitio donde por movimientos mecánicos se va a ir expulsando, ¿verdad? Este ARN de transferencia. Y obviamente vamos a tener un sitio que abarca principalmente la subunidad menor, donde se va a unir el ARN mensajero. Entonces, ¿tienen alguna duda de las estructuras o de lo que necesitamos para que se lleve a cabo el proceso? Ya es bien poquito lo que nos hace falta, prácticamente solo es el proceso y ese es bien corto. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna curiosidad de lo que llevamos. Bueno, entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo el proceso de traducción? Les decía, el proceso de traducción consiste en 3 etapas principalmente, una etapa de inicio, una etapa de elongación y una etapa de terminación. Se recuerdan que así como lo vimos en transcripción, la etapa de inicio es como, tal vez no la más difícil, pero es la más crítica, es como que la que más está regulada porque para ver dónde tiene que iniciar, dónde se tiene que unir y así sucesivamente. Entonces, básicamente la etapa de inicio nosotros sabemos que el ARN mensajero, ¿verdad? Se va a unir al ARN, se va a unir al ribosoma, ¿verdad? Este se va a unir entre la subunidad mayor y la subunidad menor, ¿verdad? Para que inicie tiene que llegar el primer aminoácido. A ver, ¿quién me puede decir cuál es el codón que va a tener, que va a reconocer el primer ARN de transferencia? ¿Qué codón va a tener? ¿Cuál sería el codón que va a reconocer el anticodón del primer ARN de transferencia que va a llegar para que se empiece a cabo el proceso de síntesis? Va a ser el codón AUG que va a codificar a metionina, ¿verdad? Eso lo tienen que tener bien claro. Bueno, entonces, el primer aminoacil ARNT transferencia que va a llegar es el que va a transportar metionina. Si yo le quisiera dar un nombre más específico, yo le llamaría metionina ARNT transferencia. Así le puedo llamar. Es este entonces el que se va a unir al codón de inicio, bueno, el que va a reconocer al codón de inicio, que va a tener el triplete AUG. Se va a parear con él, obviamente, porque el codón es complementariedad de AUG, ¿verdad? Se va a unir temporalmente con él y va a depositar básicamente a metionina. Eso es básicamente la etapa de inicio. Obviamente ahorita más adelante la vamos a ver un poquito más específica porque necesitamos un factor de inicio para que se lleve a cabo esto. Porque ustedes dirán, ¿cómo es que es una de las diferencias que hay con el inicio y con la elongación? Es que en el inicio el primer aminoácido ARNT no se va a unir al primer sitio del ribosoma, o sea, no se va a unir al sitio A, sino que de una vez se va a unir al sitio P. Que esa es una diferencia que hay con la elongación, porque en la elongación, ¿dónde se va a unir? En el sitio A, ¿verdad?
El inicio, o sea, el aminoácido que porta a metionina, como es el primero que se va a unir, es la única excepción y este se va a unir en el sitio P. Directamente se va al sitio P. Los demás se van a unir al sitio A, ¿sí? Entonces, en la elongación, los aminoácidos van a seguir siendo transportados por los aminoácidos RNT de transferencia. Van a leer obviamente, si ya leímos el primero, ahora tocaría leer el segundo codón, ¿sí? Pero ese segundo codón, ¿dónde iba a estar expuesto? En el sitio A, ¿verdad? Entonces ya no se va a unir al sitio P, como lo hizo el primero, sino se va a unir al sitio A como parte de la elongación. ¿Qué va a seguir haciendo? Que el que estaba en P, a través de movimientos mecánicos, se va a pasar para E, el que estaba en A se va a pasar para P, y entonces el sitio A va a quedar libre. Y eso va a permitir que venga otro aminoácido, se una en ese sitio y así sucesivamente se va a llevar a cabo la elongación de la proteína. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el codón, ¿sí?, que está en el sitio A es UAA, UGA o UAG? ¿Será que va a haber algún aminoácido que lo reconozca? ¿Hay algún aminoácido que reconozca a estos codones? No. Y entonces es ahí donde empieza a actuar el factor de terminación, porque el factor de terminación sí los va a reconocer y al reconocerlos se va a unir, desestabiliza y rompe al ribosoma o hace que las dos unidades se rompa, se libere la cadena y entonces ya está sintetizada básicamente nuestra proteína, ¿verdad? Entonces básicamente, ¿qué vamos a necesitar? El ARN mensajero. Para el inicio vamos a necesitar el ARN mensajero, vamos a necesitar el primer aminoácido ARN de transferencia, que es el que transporta metionina, y obviamente vamos a necesitar las dos unidades del ribosoma. Entonces, en el inicio, ¿qué va a pasar? Que el primer aminoácido se va a posicionar en el codón de inicio. Pero ese codón de inicio, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en el sitio A, en el sitio P o en el sitio E. A ver, ¿quién me puede decir dónde vamos a encontrar el codón de inicio? En el sitio P, ¿verdad? Es en el sitio P donde vamos a encontrar el codón de inicio y ahí se va a ir a unir el aminoácido ARNT de transferencia, ¿verdad? Entonces, prácticamente, cuando se une, ¿qué sitios son los que están libres en ese momento? El sitio A y el sitio E. ¿Quién está ocupado? El sitio P, ¿verdad? Bueno, entonces, al igual que la transcripción, en la traducción vamos a necesitar de proteínas que controlen. ¿Cómo se llaman esas proteínas? Factores. Entonces, esos factores van a actuar en el inicio, van a actuar en la elongación y van a actuar en la terminación, básicamente. Entonces, en el inicio, ustedes se preguntarán, ¿cómo diablos reconoce el aminoácido que transporta metionina que se tiene que unir en el sitio P y no se tiene que unir en el sitio A? ¿Será que ellos tienen la capacidad de reconocer? ¿Será que el ribosoma le abre la compuerta y le dice, mira, es aquí donde te tenés que meter? No, vamos a necesitar un factor de inicio. Entonces, el factor de inicio se va a unir con el ARNT que transporta a metionina, ¿sí? Se va a unir ese ARNT con metionina, se va a unir a los factores de inicio que se llaman EIFS, ¿verdad? Y este los va a direccionar a ese sitio donde se tienen que unir. Entonces, ¿cómo lo va a reconocer? Porque lo va a reconocer en el casquete 5' del ARN mensajero eucariota. Y entonces eso va a permitir que se rastree el codón AUG y a partir de él se va a establecer el marco de lectura. ¿Por qué se va a establecer a partir de este aminoácido el marco de lectura? Porque ¿quién es el inicio de toda proteína? AUG, ¿verdad? Por eso es que les decía que al final de cuentas, ¿cómo establezco yo el marco de lectura o qué es el marco de lectura? Es básicamente de dónde a dónde se va a leer.
Entonces, el marco de lectura no es todo el ARN de mensajero, es desde AUG hasta el codón de stop, que es donde ya no se va a codificar nada, ¿sí? Bueno, entonces en el inicio básicamente Karp en su momento mencionaba que necesitamos aproximadamente hasta 12 factores de inicio, imagínense, qué cantidad. Y estos factores de inicio se van a unir no a la subunidad mayor, sino se unen a la subunidad menor. Entonces significa que antes que llegue la subunidad mayor, el aminoácido de metionina se va a unir al sitio P junto con los factores de inicio antes que llegue la subunidad mayor. Ya que se unió ese aminoácido, ¿qué va a pasar? Ya llega la subunidad mayor y se va a posicionar, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pasa con la elongación? Pues en la elongación les decía, esa ya no va, los aminoácidos ya no, ya que tenemos a metionina ahí, el aminoácido ya no se va a ir a meter al sitio P, sino ahora se va a ir a meter al sitio correspondiente, que es el sitio A, que es por aminoácido. Entonces va a ser el sitio A y entonces llega y ¿qué creen que va a pasar? Que ya tenemos a metionina en el sitio P. Entonces ahora lo que va a hacer es que que el aminoácido, que en este caso es metionina, que estaba en el sitio P, se le va a transferir o se va a unir con el aminoácido que estaba en el sitio A, tal y como lo miramos en esta imagen. Entonces, acá ya nos muestra una cadena ya un poquito producida, o sea, ya tiene 4 aminoácidos, pero cuando llega el siguiente aminoácido y se une al sitio A, ¿qué va a pasar? Que la peptidil transferasa que está presente en el ribosoma transfiere a esta cadena que ya se está haciendo y lo va a unir al aminoácido que está junto con el ARN de transferencia, pero en el sitio A. ¿Para qué? Para que cuando se lleven a cabo los movimientos mecánicos, el que estaba en el sitio P se vaya al sitio E y salga, y el que estaba en el sitio A se pase al sitio P para que llegue otro y haga el mismo proceso. Va a ir formando y rompiendo enlaces. Por eso es un proceso endergónico. Y la terminación, pues es un proceso bien sencillo, porque básicamente lo que vamos a hacer es que se va a reconocer alguno de las 3 combinaciones distintas que corresponden a un codón stop, ¿verdad? Ya no va a ser reconocido por ningún aminoácido ARN de transferencia, pero sí va a ser reconocido por un factor de liberación. ¿Qué va a pasar? Que ese factor de liberación se va a ir a colocar al sitio A, va a desestabilizar y va a liberar prácticamente va a liberar a la secuencia y a todos los mecanismos que se estaban llevando a cabo, ¿verdad? Eh, muy bien. Ahora, para todo este proceso, creo que lo más importante de esta imagen es que se den cuenta que en muchos de los procesos que se llevan a cabo necesitamos energía. O sea, la energía generalmente, ¿quién la va a utilizar? Los factores, ¿verdad? El factor de inicio, el factor de elongación y el factor de terminación, ¿verdad? Todos esos factores, si se dan cuenta, son los que van a tener intercambio energético. Entonces, por eso es que se dice que se necesita de energía para que pueda llevarse a cabo este proceso. Aparte, ¿por qué? Porque estamos formando enlaces peptídicos y siempre que se forma cualquier enlace, por muy sencillo que se mire, necesitamos de energía, ¿sí? Bueno, entonces acá lo que miramos es cómo se va dando ese proceso de translocación, ¿verdad? Cómo del que estaba en P, esa cadena se le va transfiriendo al que estaba en A y acá lo logramos ver, y el que estaba en P se pasó para E y es expulsado, y el que estaba en A se pasó para P para quedar libre el sitio A y pueda venir otro aminoácido a acoplarse. Este es el proceso igual. Ahora, ¿cómo termina la traducción? Porque eso es bien importante. ¿Cómo termina?
El proceso de elongación, vuelvo y les repito, aunque se los esté repitiendo tanto, pero eso es importantísimo que ustedes lo tengan bien claro. Va a terminar cuando en el sitio A llegue el codón UAG, UAA o UGA, que son los que van a ser reconocidos por un factor de liberación o un factor de terminación que lleva energía, ¿verdad? El codón se le llama codón sin sentido, no va a atraer a ningún aminoácido ARN de transferencia, va a ser reconocido por un factor de liberación, se va a unir al sitio A y eso hace que se desestabilicen todos los enlaces que unen al complejo enzimático, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer? Que se desensamble la subunidad mayor, la subunidad menor, se liberan el ARN mensajero y así sucesivamente ya tenemos sintetizado nuestro peptídico. Entonces, si se dan cuenta, al momento que se une el factor de liberación, todo lo que se libera la subunidad mayor, la subunidad menor, el ARN mensajero, el aminoácido sin ningún aminoácido, la cadena polipeptídica libre, tenemos GDP, tenemos fosfato, etcétera. Y todos estos factores que hay acá, ¿verdad? Y por último, ahí les dicen que es importante que ustedes sepan que es un polirribosoma. Ahora, así como se recuerdan aquella imagen que les presenté, que al mismo tiempo estaban ocurriendo un montón de transcripciones, lo mismo pasa en el proceso de traducción. En realidad, cuando nosotros miramos en microscopía electrónica un material genético que está en este proceso de traducción, nosotros lo vamos a ver así. Y todos esos que miramos acá que se están sintetizando las proteínas al mismo tiempo, a ese complejo que miramos, es a lo que le llamamos polirribosomas. ¿Eso qué significa? Que al mismo tiempo, en el mismo ARN de mensajero, pueden haber un montón de ribosomas sintetizando cadenas polipeptídicas al mismo tiempo, en el mismo ARN mensajero. Eso es básicamente polirribosomas. Es el conjunto de muchos ribosomas que al mismo tiempo están sintetizando al mismo ARN mensajero. Están codificando al mismo ARN mensajero y están sintetizando cadenas polipeptídicas. Eso es lo que permite que entonces nuestro proceso sea muy eficiente y que podamos sintetizar no una, sino que varias proteínas. Esa es la razón por la que entonces una cadena de ARN mensajero nos puede codificar no a una sola proteína, sino que nos puede codificar a un montón de proteínas. ¿Sí? No crean que una cadena de ARN mensajero nos va a dar la información solo para una proteína. No. De hecho, en el mismo ARN mensajero pueden haber muchos sitios de inicio y eso es lo que permite que se dé a cabo el proceso de polirribosomas. Ahora, imagínense que se está sintetizando al mismo tiempo. ¿Creen ustedes que ese proceso va a ser eterno o creen que va a haber algún momento donde ya el ARN mensajero ya no se pueda utilizar? ¿Qué creen? ¿Hay algún momento donde el ARN mensajero queda inservible? Sí, no y por qué. A ver, ¿quién me puede dar su opinión? ¿Creen que dura mucho la vida media del ARN mensajero en el citosol? ¿Es mucha? ¿Es poca? ¿O quién va a determinar la vida de ese ARN mensajero y la utilidad de ese ARN mensajero? A ver, ¿quién me lo explica? ¿Quién me dice si el ARN mensajero siempre dura o quién determina cuánto dura? ¿Hay algún mecanismo que lo degrade? Dice aquí, no es el casquete que lo para. No sé, díganmelo ustedes. ¿Qué creen? ¿Qué creen que pasa? ¿Quién creen que es el que le pone un stop o el que dice hasta acá?
Ángela creo que va, pero no es el casquete. Ajá. Sí, pero él va a determinar, ahora, esos codones de stop lo que nos va a determinar a nosotros es hasta dónde va a leer ese ribosoma. La pregunta que yo les hacía es, ok, acá ustedes miran en pantalla una cadena de ARN mensajero que al mismo tiempo está siendo leída por un montón de ribosomas. Ahora yo les decía, ¿será que esa cadena de ARN mensajero, que es la que me está dando las tablas para ver qué proteína yo voy a sintetizar, dura para toda la vida? ¿Será que se puede romper, se puede perder? ¿O cuál es la vida media de ese ARN mensajero? ¿O quién le va a dar? ¿O quién es el que va a determinar cuál es la vida media de ese ARN mensajero? ¿Quién creen ustedes? Los factores no son. No es la cola polía. Puede ser, pero ¿por qué, Diego? A ver, ¿qué te hace pensar que es la cola polía? ¿Qué te hace pensar que es la cola polía? Miren, por eso es bien importante que entendamos todos los mecanismos de regulación, que ya vimos en la semana pasada una parte principalmente en los mecanismos post-transcripcionales, porque le brinda más estabilidad al ARN mientras más larga es al unirse a la cola polía. Sí, pero a ver, ¿de quién protege la cola polía al ARN mensajero? ¿De quién la protege? Mm, sí, sí, de las nucleasas, ¿verdad? O sea, de las liasas que vamos a encontrar en el citosol. Y ellas se recuerdan que yo les dije, ellas empiezan a degradar no en medio, empiezan a degradar de los extremos. Y entonces vamos a tener dos sitios de protección, el casquete y la cola poliá. Pero se recuerdan que la semana pasada yo les decía, el casquete protege, pero su principal función es que sea reconocida por una exportina y saque a través del poro al ARN mensajero ya maduro hacia el citosol. ¿Quién nos va a proteger? ¿Quién va a ser nuestro escudo en el citosol? La cola poliá. Entre más larga sea la cola poliá, mayor estabilidad. Y cuando habla de mayor estabilidad, es que mayor tiempo de vida le va a dar al ARN mensajero. Entonces, ¿por qué? Porque van a estar las nucleasas allá afuera y esas nucleasas van a empezar a comer, a comer, a comer, a comer la cola polía y obviamente creo que Carp mencionaba que cuando ya llega como a 20 adenosinas, ya se desestabiliza, ya pierde la funcionalidad el ARN mensajero, ¿sí? Entonces, eh, eso es importante que nosotros lo entendamos. ¿Quién le va a dar la vida media al ARN mensajero? La cola poliá, ¿verdad? Entonces, cada ribosoma va a estar orientado de manera que el polipéptido naciente tenga un suficiente distanciamiento uno con otro. Pero quien le va a dar la vida media para permitir la síntesis de esas proteínas, ¿quién es? La cola polía, ¿verdad? Eso es lo importante de la cola polía, que ella es la que nos va a regir cuánto tiempo nos va a servir a nosotros ese ARN mensajero en el citosol para que se lleve a cabo esto, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ahora, ya que se hayan sintetizado, a ver, antes de pasar para esto, ¿alguna pregunta sobre el proceso de, de, de la traducción o del inicio, de la elongación? ¿Alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta de la hoja de trabajo sobre esto? ¿Algo que les haya quedado duda y no les haya quedado tan bien?
Sí, 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 yo generalmente las grabo y las subo a mi blog. No sé si el compañero les compartió la semana pasada el blog, pero igual aquí les voy a dejar el link al final, entonces ahí subo todo lo que vemos y igual estas diapos igual se las subo ahí. Buena onda, David. Va. Ok, entonces, ahora, es importante darnos cuenta cómo estas proteínas, ¿va? Este, eh, ya que se sintetizaron, poder darnos cuenta que estas proteínas pueden tener una distribución diferente, o sea, ver cómo se pueden ir a diferentes partes de la célula, ¿verdad? Recuérdense que hay proteínas citosólicas, hay proteínas de membrana, hay proteínas para el núcleo, hay proteínas que van a servir en algún organelo en específico, ¿verdad? Podemos observar y ustedes nos dirán, a ver, por ejemplo, les quiero preguntar, a ver, menciónenme algunas proteínas que funcionan a nivel del núcleo, que son importantes a nivel del núcleo y que obviamente son sintetizadas por este mecanismo, ¿verdad? No se sintetizan en el núcleo específicamente, se sintetizan afuera y luego tienen que importarse al núcleo para poder utilizarse. Las histonas, ¿verdad? ¿Cuál es la función de las histonas? ¿De qué? Ahí vas, pero el empaquetamiento de qué? ¿Qué va a empaquetar? Ajá, del ADN, ¿verdad? Ok. ¿Y cómo? ¿Cuál es el mecanismo de estas histonas? Porque miren, es bien importante hablar, ok, sinteticé una proteína, pero es importante conocer a esta proteína. No sé si de esto bueno, yo creo que el caso de este módulo es sobre esto, o sea, sobre una proteína. El año pasado creo que lo hicieron sobre colágeno, si mal no recuerdo. No sé si les cambiarían el caso, pero generalmente lo hacen respecto a algún problema con alguna proteína, ¿verdad? Entonces hay que ver todo eso, ¿va? Entonces los mecanismos, cómo actúan estas proteínas y pues nos damos cuenta, ¿verdad? Que hay proteínas que están en el citosol y a ver, las proteínas citosólicas para su síntesis y para su proceso post-traduccional, ¿creen que necesitan del sistema endomembrana? Las proteínas que van a estar en el citosol necesitan sintetizarse con ayuda del sistema endomembrana. Pues sí, les decía, hay diferentes, o sea, las proteínas van a estar en todos lados, citosol, en la membrana, en Golgi, en el retículo, en las mitocondrias, van a estar en los cloroplastos en el caso de las plantas, en los lisosomas vamos a encontrar proteínas, en los peroxisomas, en todo vamos a encontrar proteínas. Pero en el caso de las citosólicas, ¿creen que necesitan del sistema endomembrana para sintetizarse? Esto lo tienen que tener en la punta de la lengua, que fue el tema que vieron en el módulo pasado. Necesitamos del sistema endomembrana para la síntesis de las... No, ¿por qué? ¿Para qué se usa entonces el sistema endomembrana? Porque lo vieron, en realidad es algo bien raro, pero creo que ha estado la discusión desde el año pasado que este tema de transcripción y traducción en realidad se debería de ver mejor antes de ver el sistema endomembrana, porque va mucho de la mano. Sí, pero les pregunto, si no necesita el sistema endomembrana, ¿cómo creen que se va a producir? O para no hacérselas tan complejas, ¿cuál creen que es la diferencia entre la síntesis de esas proteínas del citosol
con las proteínas que van a utilizar al sistema endomembrana. ¿Cuál creen que es la diferencia? Es que la glucosilación es uno de los mecanismos posttraduccionales, pero más allá, ¿cuál creen que sea la diferencia? Más allá de estructural, miremoslo funcional o miremoslo... Es que si les digo lo otro les voy a dar la respuesta, pero... Ajá, miremoslo funcionalmente hablando. ¿Cuál creen que es la diferencia? Más allá de su estructura química, de que pueden fosforilarla, o pueden glucosilarla, o pueden acetilarla, o pueden hacer con ella lo que quieran. Estructuralmente hablando, ¿cuál creen que sea la diferencia? Una diferencia bien importante que va a ocurrir después del inicio de la traducción. ¿Cuál va a ser? Va pues respecto a los ribosomas. ¿Cuál va a ser la diferencia entre ese mecanismo del sistema endomembrana y el mecanismo citosólico? ¿Cuál va a ser la diferencia? Que son proteínas de estructura primaria. mm, es que podría ser, sí, o sea, químicamente hablando, sí. Exacto, sí, Loida lo dijo. Se sintetizan en ribosomas libres, ¿sí? ¿Dónde van a estar los ribosomas del sistema endomembrana? ¿Dónde van a estar? Anclados al retículo. No están dentro, están anclados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empiezan a sintetizar y utiliza algún traslocón que es el que va a ir metiendo a la secuencia dentro del retículo. Entonces, esa es una gran diferencia, chicos. O sea, solo ver en dónde está el ribosoma marca toda la diferencia. Marca si esta va a ser citosólica. Ahora bien, ¿en qué casos creen que vamos a utilizar al sistema endomembrana? A ver, espérense, antes que continúe. Los ribosomas libres sintetizan proteínas para el citosol, pero también sintetizan proteínas para otro lugar. ¿Qué otro lugar? ¿Para qué otro lugar se necesitan esas proteínas? O sea, aparte de que se sintetizan algunas para el citosol en ribosomas libres, se pueden usar ribosomas libres para sintetizar proteínas de otro organelo. ¿De qué otro organelo creen? Mm, sí, también. Hay otro organelo un poquitito más importante. El núcleo. El núcleo. Los lisosomas no. Los lisosomas sí necesitan del sistema endomembrana. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Miren, aquí lo tenemos. Tenemos las que usan al sistema endomembrana y tenemos a las que no usan. Las que no usan se pueden ir al núcleo, se pueden ir a la mitocondria, en el caso de las plantas se pueden ir al cloroplasto, se pueden ir a los peroxisomas. Pero las que sí usan al sistema endomembrana se van a los lisosomas, se van a las membranas de los organelos y pueden actuar ¿dónde? En el retículo, en Golgi, etcétera, ¿verdad? Si ven esa diferencia y ven qué es importante. Ahora bien, les pregunto, ¿qué creen que va a ser lo que va a determinar qué vía va a seguir? Si sigue el de los ribosomas libres o si sigue el de los ribosomas del sistema endomembrana. ¿Qué creen que va a determinar hacia dónde se va? La secuencia señal, ¿verdad? La secuencia señal. Sí, eso es bien importante y eso tenganlo en mente porque eso se los preguntan en el módulo pasado y se los preguntan para este módulo también. ¿Por qué? Porque en este módulo se miran las regulaciones y dentro de las regulaciones van a encontrar a los mecanismos post-traduccionales, ¿sí? Y entonces todo esto va de la mano. Sé que lo vamos a ver la siguiente semana, pero parte de la síntesis de proteínas vamos a tener a este control post-traduccional. ¿Qué es el control post-traduccional?
La glicosilación, la metilación, la acetilación, la fosforilación, la lipidación, la ubiquitinación, la hidroxilación, vamos a formar enlaces de disulfuro, ¿sí? Y obviamente hay muchos de esos mecanismos que ustedes ya lo vieron en el sistema endomembrana. Yo acá les agregué unas tablitas que logré encontrar ahorita que estaba actualizando mis diapos, que, que básicamente nos dicen, me gustó bastante, cómo no la encontré el año pasado, que nos dicen qué tipos de mecanismos de posttraduccionales pueden llevarse a cabo en cada una de los aminoácidos. Por ejemplo, si tengo arginina, la arginina dice que se puede acetilar, se puede metilar. Por ejemplo, la cisteína. Recuérdense que la cisteína es bien importante porque entre una cisteína y entre otra cisteína, ¿qué se puede formar? Puentes de disulfuro, ¿verdad? Y así sucesivamente. Por ejemplo, las metioninas pueden formar enlaces sulfóxidos, las serinas fosforilarse, glicosilarse, acetilarse. Recuérdense que hay O-glicosilaciones y hay N-glicosilaciones. ¿Y qué es lo que cambia? El lugar donde se lleva a cabo. ¿Qué les podría poner yo de resumen de acá? Esto, por favor, ténganlo bien en claro. ¿Cuál es el sitio de inicio? ¿Cuál es el sitio de fin? ¿Cómo reconocer cuál es un codón? ¿Cómo reconocer cuál es un anticodón? Que eso es súper importantísimo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? Bueno, alguna duda sobre el tema, porque esto era lo que les tenía preparados. No sé si quisieran tocar algún tema. Igual si tienen alguna duda del tema de la semana pasada, me la pueden hacer. Con gusto se las respondo y se las puedo explicar. O no sé si tienen alguna duda sobre este tema.